Nunca pensé que el día de mi boda se volvería el peor momento de mi vida. Estaba ahí, con mi vestido blanco, rodeada de flores y con todos los invitados viéndonos emocionados. En segundos, todo se vino abajo. Las palabras de mi suegra todavía retumban en mi cabeza. Con voz llena de veneno, se paró y gritó: «El niño que lleva no es de mi hijo». La iglesia se quedó en silencio. Los 250 invitados se voltearon a verme. Sus caras pasaron de felicidad a sorpresa, y luego a juicio. Sentí a mi bebé moverse dentro de mí, como si también sintiera mi dolor. Brandon, mi prometido, el hombre que amé por 5 años, me miró como si lo hubiera traicionado. Sentí que mi corazón dejaba de latir. Pero déjame contarte desde el principio. Me llamo Hillary Carter y esta es la historia de cómo perdí todo, solo para ganar algo mucho más valioso de lo que jamás imaginé. Conocí a Brandon Richmond en una organización benéfica en Boston. Él era todo lo que soñé, exitoso, amable y con una sonrisa que iluminaba todo. Nuestro noviazgo fue como un cuento de hadas, cenas románticas, escapadas sorpresa, y muchos momentos felices. Incluso su mamá, Margaret, parecía quererme. Al principio, me invitaba a tomar café, me contaba recetas de la familia y anécdotas de cuando Brandon era niño. Pensé que había tenido suerte con mi futura suegra. Todo cambió cuando me enteré que estaba embarazada. Brandon estaba feliz, me abrazaba y me levantaba del piso cuando le enseñé la prueba positiva. Decidimos adelantar la boda para que nuestro hijo naciera en un hogar con papá y mamá casados. Fue entonces cuando empecé a notar cambios raros en Margaret. Me preguntaba cosas extrañas sobre mis exnovios. Sus sonrisas ya no se sentían sinceras y miraba mi panza con una cara que no entendía. Pensé que solo eran nervios por la boda o miedo de convertirse en abuela. Qué equivocada estaba. Las semanas antes de la boda fueron un caos de preparativos. Margaret quiso meterse en todo: flores, lista de invitados, la decoración. Ahora entiendo que lo hacía para tener todo bajo control y preparar su horrible plan. El día de la boda amaneció hermoso. Mis damas de honor me ayudaron a ponerme el vestido, que habíamos arreglado para mi pancita de 4 meses. Mi papá se secó las lágrimas al verme, y por un momento, todo parecía perfecto. Recuerdo que puse mi mano en mi panza y le prometí a mi bebé que siempre lo iba a amar. Caminando hacia el altar, vi a Brandon. Se veía guapísimo con su traje, y la forma en que me miraba me hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. La iglesia estaba llena de rosas blancas, y de mentiras. Todo elegido por Margaret. Ella estaba sentada en primera fila, con un vestido azul clarito y una sonrisa rara, como de triunfo. La ceremonia iba bien hasta que el padre preguntó si alguien tenía un motivo para que no nos casáramos. Ahí fue cuando Margaret se paró. Su voz rompió el silencio como un cuchillo. «Tengo pruebas», dijo, sacando un sobre amarillo. «Tengo pruebas de que el bebé que mi hijo cree suyo es de otro hombre. Hillary nos ha mentido a todos». Lo que siguió fue un caos. Margaret caminó hasta el altar y le dio a Brandon unos papeles que, según ella, eran pruebas médicas y fotos. Intenté hablar, pero no me salía la voz. Los papeles parecían reales, con sellos de clínicas y fechas. Incluso yo dudé un segundo, pensando cómo había logrado hacer algo tan convincente. La cara de Brandon se puso pálida mientras leía. Cuando por fin me miró, no reconocí al hombre que amaba. Sus ojos estaban fríos, llenos de dolor y asco que me destrozaron por dentro. «¿Es verdad?», me preguntó con un hilo de voz. «No», logré decir al fin. «Brandon, tú me conoces, sabes que nunca haría algo así». Pero Margaret interrumpió, fingiendo lástima. «Las fechas no mienten, querida. La concepción fue cuando fuiste a Nueva York, ¿recuerdas?». Brandon estaba en Londres. Me quedé ahí, abrazando mi vientre, mientras mi mundo se derrumbaba. Los invitados empezaron a murmurar más y más fuerte, como si me fueran a tragar con sus juicios. Mi dama de honor estaba paralizada, sin saber si quedarse o irse para no involucrarse. Fue entonces cuando Brandon tomó su decisión. Sin decir nada, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida. Su padrino lo siguió, y luego sus demás amigos, uno por uno.
La gente empezó a salir de la iglesia. Unos me miraban con lástima, otros ni se atrevían a verme. Mi papá trataba de alcanzarme en medio del caos. Alcancé a ver el reflejo de Margaret en uno de los espejos de la iglesia. Por un momento, vi algo en sus ojos que nunca olvidaré, satisfacción total, como si estuviera feliz de haber destruido mi vida y la de su hijo. Nunca regresé al altar. En lugar de eso, salí corriendo por una puerta lateral, todavía con mi vestido de novia. Mi velo se atoró en los rosales mientras huía. Mi papá me encontró horas después, hecha bolita en el jardín de la casa, con mi vestido blanco manchado de pasto y lágrimas. Esa noche, acostada en mi cuarto de la infancia, hice 2 promesas. Primero, que le daría a mi bebé todo mi amor, sin importar lo que dijeran los demás. Y segundo, que un día, de alguna forma, la verdad saldría a la luz. Las semanas después de lo que debía ser mi boda fueron una pesadilla. Cada mañana despertaba esperando que todo hubiera sido un mal sueño, pero al sentir mi pancita crecer, recordaba que esta era mi nueva realidad. Los periódicos hicieron un escándalo, la novia embarazada abandonada, la vergüenza de la familia rica, el drama en la Catedral de San Patricio. No podía salir ni al supermercado sin sentir que todos me miraban y susurraban. Mi papá, que Dios lo bendiga, convirtió nuestra oficina en una pequeña habitación para el bebé. Pintó las paredes de un amarillo suave que me recordaba las mañanas de primavera. El amarillo es para la esperanza, decía. Mi papá dibujaba pajaritos en las paredes del cuarto del bebé, cuidando cada detalle. Mi mamá pasaba horas tejiendo ropita, llenando los momentos en silencio con pláticas amables sobre cualquier cosa, menos sobre ese día horrible. Ellos eran mi apoyo en medio de la tormenta. Pero ni siquiera ellos podían protegerme de toda la tristeza que amenazaba con comerme viva. Lo más difícil no fueron los chismes ni las miradas de lástima. Fue el silencio de Brandon. No llamó, no escribió, ni siquiera canceló oficialmente el contrato del departamento que íbamos a compartir. Su silencio me dejó claro que creía todas las mentiras de su mamá. Intenté contactarlo una vez. Le mandé un correo explicándole que estaba dispuesta a hacerme una prueba de paternidad y que quería saber cómo Margaret había inventado esos papeles falsos. Pero el correo rebotó, me había bloqueado. Una noche, mientras organizaba los regalos de boda para devolverlos, encontré el portarretratos plateado que Margaret nos dio en la fiesta de compromiso. Tenía grabado, para siempre comienza hoy. Sentí coraje y lo aventé contra la pared, viendo cómo se hacía pedazos. Fue en ese momento cuando lo sentí, la primera patada fuerte de mi bebé. No como los pequeños movimientos de antes, sino una patada de verdad, como diciendo, mamá, estoy aquí. Vamos a estar bien. Me puse la mano en la panza y empecé a llorar, pero por primera vez en semanas no eran lágrimas de desesperación. Algo cambió dentro de mí. Me levanté del piso, recogí los vidrios rotos y tomé una decisión. No iba a dejar que la crueldad de Margaret definiera mi vida ni la de mi hijo. Al día siguiente, llamé a mi exjefa en la agencia de marketing donde trabajaba antes de comprometerme. Brandon me había convencido de dejar mi trabajo para enfocarme en la boda y luego ser ama de casa. Ahora, dar ese paso se sintió como recuperar mi vida. Hilary, te hemos extrañado mucho, me dijo Sandra, mi exjefa, cuando le conté lo que pasó. Justo estamos abriendo una nueva división de marketing digital, ¿te gustaría dirigirla? Sentí ganas de llorar de agradecimiento. Pero, estoy embarazada de 5 meses, confesé, esperando que cambiara de opinión. Pero ella solo se rió un poco y dijo, algunas de nuestras mejores ideas vienen de papás y mamás desvelados, ¿cuándo puedes empezar? Esa llamada marcó el inicio de mi nueva vida. Me entregué al trabajo y convertí mi dolor en creatividad. Mi embarazo se volvió mi fuerza, no mi vergüenza. En las juntas con clientes, apoyaba mi mano en mi panza y me llenaba de confianza pensando en mi bebé. Los chismes en la oficina cambiaron poco a poco de pobrecita a cómo le hace para lograr todo. Pero la vida siempre te pone a prueba justo cuando crees que ya encontraste tu equilibrio. Un martes lluvioso, saliendo de una junta, choqué de frente con Margaret en la entrada de un café. Estaba almorzando con sus amigas, las mismas que habían ido a mi despedida de soltera, esas que jugaban juegos tontos y criticaban los regalos.
La cara de sorpresa de Margaret se transformó rápido en esa misma sonrisa de superioridad que me lanzó el día de mi boda. Querida Hilary, dijo Margaret, hablando fuerte para que sus amigas la escucharan. Te ves bien. Sus ojos se clavaron en mi panza, ya imposible de ocultar. Espero que ya sepas quién es el papá. Sentí la vieja vergüenza y el dolor subirme por el pecho, como si me ahogara. Pero en ese momento, mi bebé pateó otra vez, como dándome fuerzas. Encontré mi voz. Siempre he sabido quién es el papá, Margaret. Lo que no entiendo es por qué necesitaste destruir la felicidad de tu hijo, y la mía. Pero supongo que eso es entre tú y tu conciencia. Su cara se puso un poco pálida y por un segundo vi algo en sus ojos, miedo, tal vez. Antes de que pudiera decir algo más, pasé junto a ella, entré a la cafetería, pedí mi café descafeinado y salí con la cabeza en alto. Tenía las manos temblando, pero lo había hecho. La enfrenté sin derrumbarme. Esa noche me senté en el cuarto del bebé, viendo cómo las sombras del atardecer jugaban en las paredes amarillas que pintó mi papá. Los pajaritos dibujados parecían bailar con la luz que se apagaba. Abrí mi laptop y comencé a escribir, no un correo, sino un diario. Necesitaba dejar todo por escrito, no solo para mí, sino para mi hijo. Merecía saber su historia, la verdad de dónde vino, y lo mucho que fue amado desde el principio. Tu abuela cree que nos destruyó, escribí. Pero no entiende que el amor no se destruye con mentiras. El amor se transforma. Y tú, mi pequeño, eres la prueba de esa transformación. Mientras escribía, sentía a mi bebé moverse, casi como si entendiera mis palabras. No sabía en ese momento lo importante que sería ese diario, ni que años después sería la clave para desenredar las mentiras que Margaret había creado. Pero esa noche, solo quería asegurarme de que nuestra historia no se perdiera en medio del caos y la maldad de otros. Al día siguiente tomé otra decisión. Empecé a tomar fotos de mi panza creciendo, del cuarto del bebé, de cada ultrasonido. Hice una línea del tiempo, juntando mi propia evidencia. No porque necesitara probarle nada a nadie, sino porque me negaba a que la versión de Margaret fuera la única que existiera sobre este momento de nuestras vidas. Mientras se acercaba mi fecha de parto, me sorprendí pensando cada vez menos en Brandon. El hombre que pudo irse sin escuchar mi versión de la historia, que creyó lo peor de mí tan fácilmente, ese no era el hombre que pensé que conocía. Me di cuenta de que la verdadera traición no solo eran las mentiras de Margaret, sino que él las aceptara sin dudar. La vieja Hilary se quedó en ese altar, pero la mujer que salió de esas cenizas era más fuerte de lo que jamás pensé ser. Mi bebé y yo estábamos escribiendo nuestra propia historia. Una historia que no necesitaba la aprobación de los Richmond ni de nadie más. Lo que no sabía entonces era que este era solo el inicio de un camino que nos llevaría a un capítulo aún más increíble. Mi hijo nació una fresca mañana de octubre, justo cuando el sol salía sobre el puerto de Boston. En el momento en que escuché su primer llanto, todo lo demás desapareció, el dolor, la traición, los chismes, nada importaba. Al ver su carita perfecta, vi mi futuro reflejado en sus ojitos, los mismos ojos que tenía Brandon. Lo llamé Alexander, en honor a mi papá, Alexander James Carter. No había Richmond. Ese puente se quemó el día que iba a ser mi boda. Mientras cargaba a mi bebé en brazos esa primera mañana, le susurré promesas a su pequeño oído. Le prometí protegerlo, no solo de cualquier daño físico, sino también del veneno de mentiras que lo habían marcado desde antes de nacer. Las enfermeras no dejaban de decir lo mucho que se parecía a su papá. Cada vez que lo decían sentía que me clavaban un cuchillo en el corazón, pero tenían razón. Alexander era igualito a Brandon, sus rizos oscuros, el hoyito en la mejilla cuando sonreía. A veces, en las madrugadas mientras le daba de comer, me quedaba viendo su carita y me preguntaba si Brandon alguna vez pensaba en nosotros, si llegaba a dudar de lo que le dijo su mamá. Mis papás estaban encantados con su nieto. Mi papá pasaba horas paseando a Alexander por el jardín, enseñándole los pajaritos y las flores. Mi mamá tomaba fotos de cada cosita nueva que hacía. Es un Richmond de pies a cabeza, murmuraba a veces, creyendo que no la escuchaba. Pero se equivocaba. Alexander era un Carter, y yo estaba decidida a criarlo con la fuerza y la honestidad que ese apellido representaba.
El trabajo se volvió mi refugio. Sandra, mi jefa, puso una pequeña guardería junto a mi oficina, así podía tener a Alexander cerca mientras levantaba la nueva división de marketing digital, que se volvió una de las áreas más exitosas de la empresa. Para su primer cumpleaños, me dieron un ascenso. Con eso, pude rentar un depa para nosotros dos, un lugar acogedor, de 2 recámaras, con vista al parque. La vida se volvió tranquila. Las mañanas eran un corre-corre de risas, desayunos rápidos y dejar a Alexander en la guardería de la oficina. A la hora de la comida lo llevaba al parque de enfrente, gritaba de felicidad viendo las palomas y las ardillas. Las tardes eran nuestro momento, baño, cuentos, abrazos. En esos ratos, nuestra pequeña familia de 2 se sentía completa. Pero el pasado nunca se queda enterrado. Cuando Alexander tenía 18 meses, llegó un paquete raro a mi oficina. Dentro había un sonajero de plata, igualito al que Brandon usó de bebé. No había carta ni remitente, pero sabía que era de Margaret. El mensaje era claro, nos estaba vigilando. Quise tirarlo, pero en vez de eso lo guardé en mi cajón, junto con el diario que había empezado en mi embarazo. Algo me decía que debía guardarlo, como parte de mi colección de pruebas. No porque quisiera buscar venganza, sino porque no permitiría que la versión de Margaret fuera la única historia que existiera. Mi prioridad era darle a Alexander la mejor vida posible. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Alexander crecía, y su personalidad también. Era muy curioso, preguntaba de todo y quería explorar cada cosa. A los 3 años podía decir el nombre de todos los pájaros que venían al jardín y recitaba de memoria buenas noches, Luna. También era un niño muy noble, compartía sus galletas en el grupo de juego y abrazaba a otros niños cuando lloraban. Un día, mientras jugábamos en el parque, hizo la pregunta que más temía. Mami, ¿por qué yo no tengo papá como Tommy y Sarah? Tommy y Sarah eran sus amigos del grupo, y habían estado hablando de un baile de papá e hija. Lo senté en nuestro banco favorito, el que está debajo del gran roble, y respiré profundo. ¿Y si tienes un papá, mi amor?, le dije con cuidado. A veces las familias son diferentes. Algunos niños viven con su mamá y su papá, otros solo con su mamá, y otros solo con su papá. ¿Dónde está mi papá?, preguntó, con esos ojotes cafés igualitos a los de Brandon, mirándome lleno de curiosidad. Tu papá vive muy lejos, contesté, escogiendo bien mis palabras. Pero eso no significa que seas menos amado. Tienes a mamá, al abuelito y a la abuelita. Y te amamos más que a todas las estrellas del cielo. Pareció aceptar mi explicación, pero sabía que con el tiempo vendrían más preguntas. Ya había empezado a escribirle cartas contándole todo lo que pasó, para que algún día, cuando fuera grande, pudiera entender. Sabía que la verdad era su derecho, aunque escribirla me doliera. Cuando Alexander cumplió 4 años, me ascendieron a vicepresidenta de estrategia digital. Con ese ascenso nos mudamos a un mejor barrio con buenas escuelas. También empecé un negocio pequeño de consultoría para startups, y fui creando un fondo para su futuro. Pero el éxito tenía su precio. Una tarde, saliendo de una junta en el centro, lo vi. Brandon estaba subiendo a un taxi. Se veía exactamente igual que como lo recordaba, solo que más elegante, con su traje caro. Mi corazón no se aceleró como pensé que pasaría. En vez de eso, sentí una mezcla rara de lástima y gratitud, lástima por lo que perdió por no confiar en mí, y gratitud por la vida que había construido sin él. Alexander estaba feliz en su nuevo kinder. Su maestra, la señorita Reynolds, siempre me decía, me impresiona mucho su vocabulario y su inteligencia emocional. Es un niño con un alma vieja, decían, siempre cuidando a los demás. Lo que ellos no sabían era que todas las noches yo le leía libros de psicología para niños, enseñándole sobre las emociones y cómo entenderlas. Yo quería que mi hijo creciera sabiendo la importancia de ser emocionalmente inteligente y confiar en sí mismo. Pero la vida siempre encuentra la forma de lanzarte sorpresas cuando menos lo esperas. Una tarde de martes, todo parecía normal, hasta que recibí una llamada de la escuela. Alexander se había caído en el recreo y necesitaba puntos. Corrí al hospital, muerta de preocupación.
Jamás imaginé que este simple accidente desataría una serie de cosas que cambiarían nuestras vidas para siempre. El área de urgencias estaba llenísima ese día, y mientras esperábamos, Alexander me agarraba la mano con mucha valentía. Estaba más preocupado por perderse su caricatura favorita que por el corte que tenía en la frente. «Mami», susurró, «¿podemos ir por un helado después? A lo mejor el doctor tiene curitas de superhéroe». Lo veía tan valiente y positivo, a pesar de su herida, que sentí un amor tan fuerte que casi dolía. Lo que no sabía era que el destino nos tenía preparada una sorpresa que nos obligaría a enfrentar el pasado que tanto me había esforzado por dejar atrás. La verdad sobre las mentiras de Margaret estaba a punto de salir a la luz de la forma más inesperada, y mi pequeño sería clave para descubrirla. La sala de urgencias estaba hecha un caos. Había habido un choque grande y llegaban muchos pacientes al mismo tiempo, así que los doctores y enfermeras corrían de un lado a otro. Alexander estaba sentado en mis piernas, con el vendaje improvisado que le habían puesto en la escuela, ya empapado de sangre. A pesar del dolor, estaba tranquilo, solo se tocaba la frente con curiosidad, hasta que suavemente le quité la manita para que no se lastimara más. «Señora Carter», llamó por fin una enfermera. Cuando me puse de pie, escuché un alboroto cerca de la entrada. Por las puertas automáticas entraron paramédicos con una señora mayor en camilla. Ella estaba consciente, pero se notaba que le dolía mucho el pecho. Justo detrás de ellos, con cara de asustado y despeinado, venía Brandon. Y a su lado estaba Margaret. Mi primer instinto fue darme la vuelta y proteger a Alexander de este choque inesperado entre el pasado y el presente. Pero antes de que pudiera moverme, el vendaje de Alexander se cayó por completo y la sangre empezó a correrle por la frente. Soltó un pequeño gemido, la primera señal de que estaba realmente asustado desde que se cayó. Ese sonido llamó la atención de Brandon. Nuestras miradas se cruzaron a través de la sala llena de gente. Vi cómo sus ojos pasaron de mí a Alexander, y noté el momento exacto en que lo reconoció. ¿Cómo no iba a hacerlo? Alexander era idéntico a él, hasta en la forma de fruncir el ceño cuando le dolía algo. «Y Hilary», escuché que Brandon decía con la voz apenas audible entre el ruido del hospital, pero para mí fue como si me hubiera gritado. Margaret, concentrada en su propia emergencia, todavía no se había dado cuenta de que estábamos ahí. «Señora Carter», llamó otra vez la enfermera, con más urgencia, «necesitamos ver ese corte ya». Asentí, cargué a Alexander y seguí a la enfermera. Pero mientras caminaba, escuché pasos detrás de nosotros. «Por favor», dijo Brandon, con la voz temblorosa, «¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene?» Me detuve un segundo, dudé, y al final respondí en voz baja. «Se llama Alexander. Tiene 4 años». No había que ser un genio para hacer las cuentas. El rostro de Brandon se puso pálido mientras entendía. Sus ojos no se separaban del rostro de Alexander. «¿El doctor está listo?», interrumpió la enfermera, guiándonos a un consultorio. Mientras nos alejábamos, escuché la voz de Margaret gritándole a Brandon y después el sonido de sus pasos alejándose. La siguiente hora fue un torbellino de procedimientos. Alexander necesitó 6 puntos, pero fue un campeón. Apretaba mi mano mientras le contaba a la doctora sobre su superhéroe favorito, Iron Man. La doctora Louise, una señora muy amable, le dijo que era muy valiente y le dio 3 curitas de superhéroe para llevarse a casa. Mientras esperábamos los papeles de alta, alguien tocó suavemente la puerta. Mi corazón casi se salió del pecho. Brandon estaba ahí, parado en la entrada, viéndose más viejo y vulnerable de lo que recordaba. «Mami», susurró Alexander, jalándome la manga, «ese señor se parece a mí». Antes de que pudiera contestar, la doctora Louise volvió con los papeles. Miró a Brandon, luego a Alexander, y vi que entendía perfectamente lo que pasaba. Con toda la discreción del mundo, terminó rápido sus explicaciones de cuidado de la herida y nos dejó solos. «Y Hilary», dijo Brandon, con la voz rota, «¿podemos hablar?» «Mami prometió helado», anunció Alexander sin notar la tensión en la habitación. «¿Te gusta el helado?» Brandon se quedó con los ojos llenos de lágrimas. «Sí», logró decir, «el de chocolate es mi favorito». «El mío también», respondió Alexander,
sonriendo y tocándose con cuidado los puntos en su frente. Mami dice que soy muy valiente, así que hoy me tocan chispitas extra. Yo miraba esa escena con un revoltijo de emociones que no sabía ni cómo nombrar. 5 años de coraje, dolor y ganas de proteger a mi hijo mezclados con la realidad de ver a padre e hijo juntos por primera vez. Mi mamá, dijo Brandon de repente, con voz apagada, tuvo un infarto, le están haciendo estudios. Se pasó la mano por el cabello en un gesto que conocía tan bien que me dolió el corazón. Hilary, he sido tan tonto. Todo lo que pasó ese día, no debí. No, lo interrumpí, mirando a Alexander, que estaba feliz jugando con sus curitas nuevas, no aquí, no ahora. Brandon asintió y sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo. Por favor, dijo, dejándola sobre la mesa de examen, cuando estés lista, necesito saber toda la verdad. Se dio la vuelta para irse, pero en ese momento Alexander gritó. Adiós. Espero que a ti también te den helado. Brandon se detuvo en la puerta, sus hombros temblaban un poco. Sin voltear, respondió en voz baja. Y gracias, Alexander, espero que te mejores pronto. Después nos fuimos en un taxi rojo a casa, pero antes pasamos por el helado como le prometí. Alexander se quedó dormido en mi hombro, agotado por todo lo que había pasado. Lo abracé fuerte, respirando su olor mezclado con antiséptico y chocolate, mientras pensaba en la tarjeta de Brandon que sentía como si quemara un hoyo en mi bolso. Esa noche, después de acostar a Alexander con abrazos extra y leerle su cuento favorito, me senté en la mesa de la cocina. Saqué la tarjeta de Brandon. Tenía su nombre, mostraba que ya era socio del despacho de abogados, su correo y 2 números de teléfono. Tomé mi diario viejo, el que empecé la noche en que nuestra boda se canceló, y comencé a escribir. Pero esta vez, en lugar de relatarle la historia a Alexander para cuando fuera grande, me encontré redactando un correo para Brandon. Había llegado el momento de que saliera la verdad, no solo por mi hijo, sino por todos nosotros. Lo que no sabía era que, en su cuarto del hospital, Margaret estaba viviendo un momento muy distinto. Frente a la posibilidad de morir, el peso de todas sus mentiras se volvió demasiado para ella, y decidió confesarle a su hijo lo que realmente pasó ese día hace 5 años. A la mañana siguiente, cuando dejé a Alexander en la escuela, con su carita valiente luciendo sus curitas de superhéroe. No tenía idea de que Brandon y yo habíamos pasado la noche descubriendo cada uno partes de un mismo rompecabezas trágico. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero no de una forma que hubiera podido imaginar. Cuando llegué a mi oficina, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Hilary, soy Brandon. Mi mamá quiere ver a Alexander. Está preguntando por él. Por favor, dice que necesita arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Miré el mensaje, con el dedo sobre el botón para borrarlo. Pero recordé las palabras de Alexander del día anterior. Ese señor se parece a mí. Mi hijo merecía conocer toda su historia, incluso las partes que nos habían hecho tanto daño. La pregunta era, ¿podía confiar en el arrepentimiento de Margaret al borde de la muerte? Y, lo más importante, ¿podía volver a confiar en Brandon? La respuesta llegó más rápido de lo que pensé, y de una forma que ninguno de nosotros podría haber imaginado. A veces se necesita el corazón inocente de un niño para sanar las heridas más profundas. Y Alexander estaba a punto de demostrar que el amor de verdad puede ganar. Aunque el camino a la verdad esté lleno de sacrificios que no esperas. Pasé toda la mañana viendo el mensaje de Brandon, con el dedo sobre el teclado, escribiendo y borrando una respuesta tras otra. La parte lógica de mi cabeza me decía que esto era una trampa, otra manipulación de Margaret. Pero algo en mi corazón me decía que esta vez era diferente. Tal vez fue la desesperación en la voz de Brandon en el hospital, o la forma en que Margaret se veía en la camilla, tan frágil y sin su actitud de superioridad. Alrededor del mediodía, por fin le escribí. Necesito hablar contigo primero, a solas. Esta noche, cuando Alexander ya esté dormido. Mis papás pueden quedarse con él. Su respuesta llegó de inmediato. Gracias. Dime dónde y a qué hora. Quedamos de vernos en una cafetería chiquita cerca de mi depa, a las 8 de la noche. Era un lugar neutral, público para sentirme segura,
pero tranquilo para la plática que teníamos pendiente. El resto del día lo pasé como en un sueño, haciendo lo necesario en el trabajo, pero con mi mente llena de todo lo que tenía que decir. Al acostar a Alexander en su cama, me preguntó otra vez por el hombre del hospital. Mami, ¿por qué lloró ese señor cuando me vio? Me senté junto a él y le acaricié sus rizos oscuros, tan parecidos a los de su papá. A veces, mi amor, los adultos lloran cuando algo los sorprende mucho. ¿Se sorprendió por mis curitas de superhéroe? Preguntó serio, con sus ojitos curiosos. Algo así, susurré, dándole un beso suave cerca de los puntos. Que duermas rico, mi valiente. Cuando llegué a la cafetería, casi no había gente. Brandon ya estaba ahí, sentado en una mesa del rincón con 2 tazas listas. Se paró en cuanto me vio y se aflojó un poco la corbata. Su aspecto elegante de siempre se veía un poco desordenado. Me acordé de cómo te gusta el café, dijo en voz baja, con leche de vainilla y un extra de espresso. Me senté, abrazando la taza para calentarme las manos, pero sin tomar un sorbo. ¿Por qué ahora, Brandon? ¿Por qué después de 5 años? ¿Por qué ella quiere verlo de repente? Se pasó la mano por el cabello, ese gesto tan suyo que me partía el alma. Se está muriendo, Hilary. El infarto fue peor de lo que pensaban. Tiene daño en el corazón y se niega a operarse. Dice que no merece vivir después de lo que hizo. ¿Y qué te dijo exactamente? Pregunté, sintiendo mi corazón a 1000 por hora. Brandon sacó un papel doblado del bolsillo de su saco. Que ella escribió esta confesión anoche. La hice notarizar hoy en la mañana. Aquí detalla cómo falsificó los papeles, cómo le pagó a un técnico para que cambiara los resultados de la prueba de paternidad, cómo planeó todo. Su voz se quebró un poco y sus manos temblaban. Todo porque estaba convencida de que tú me ibas a alejar de ella. Creía que me iría contigo a Nueva York por tu carrera y no soportaba la idea de perderme. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. 5 años cargando con esas mentiras, y escuchar la verdad en voz alta era casi insoportable. ¿Y tú? Pregunté apenas en un susurro. ¿Qué piensas ahora? No importaba porque yo era demasiado débil para enfrentarla, demasiado asustado para confiar en lo que sentía en vez de sus mentiras, dijo inclinándose sobre la mesa, pero sin atreverse a tocar mi mano. Creo que me perdí 5 años de la vida de mi hijo, y nunca voy a poder perdonarme. Alexander, dije con firmeza. Su nombre es Alexander James Carter, y es el niño más increíble que te puedas imaginar. Le encanta el helado de chocolate y las historias de superhéroes. Puede nombrar a todos los pajaritos del parque y siempre comparte sus galletas con otros niños. Es tierno, valiente e inteligente, y he hecho todo lo que he podido para protegerlo del dolor que tú y tu mamá causaron. Brandon bajó la mano y asintió despacio. Has hecho un trabajo increíble con él. Lo vi ayer, es perfecto. Y no es perfecto, lo corregí. Es real. Es un niño pequeño que a veces pregunta por su papá. Merece saber de dónde viene, pero también merece que lo protejan de cualquiera que pueda lastimarlo. Quiero arreglar esto, dijo Brandon con voz rota. Sé que no merezco otra oportunidad, pero él sí merece conocer a su familia, incluso las partes rotas. Y mi mamá, Hilary, ella ya no es la misma persona que te hizo daño. La culpa le está matando por dentro. Saber que podría morir sin conocer a su nieto, sin pedir perdón, la rompió. Saqué mi celular y le mostré una foto de Alexander en su primer día de kinder, con su mochilita de Batman y una sonrisa gigante. Y esto es lo que me estás pidiendo que arriesgue, le dije seria. Esta felicidad. Esta inocencia. Tu mamá ya nos quitó demasiado. ¿Cómo voy a confiarle a mi hijo? Brandon miró la foto, y las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. Porque ella no está pidiendo que la perdones, dijo con un hilo de voz. Solo quiere verlo una vez, decirle la verdad de la forma que un niño pequeño pueda entenderla. Quiere que sepa que nada de esto fue tu culpa. Que su papá fue un cobarde, que su abuela se equivocó. Quiere decirle la verdad antes de morir. Tomé un sorbo de mi café, ya frío, pensando en el diario donde había escrito todos estos años.
Tengo condiciones, dije al fin, con voz firme. Brandon se enderezó limpiándose los ojos. Pero que sea. Y primero, empecé, necesito encontrarme con ella a solas antes de que vea a Alexander. Quiero mirarla a los ojos y escuchar su confesión directamente. Segundo, sí, y es un gran sí, permito que lo conozca, será bajo mis reglas. Yo estaré presente todo el tiempo y puedo detener la visita en cualquier momento si siento que no es bueno para él. Por supuesto, asintió Brandon. Y tercero, seguí, manteniendo mi mirada fija en la suya, tienes que entender que Alexander merece conocer a su papá, pero la confianza se gana. Si quieres estar en su vida, tienes que estar al 100%. No puedes desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles. No puedes dejar que tu mamá vuelva a manipular nada. Alexander no es un adorno para la historia de redención de nadie. Es un niño que necesita estabilidad y amor. Lo entiendo, dijo Brandon, serio. Haré lo que sea necesario. Ya empecé terapia, estoy tratando de entender cómo dejé que mi mamá me controlara tanto tiempo, cómo pude dudar de ti tan rápido. Sé que tengo mucho trabajo que hacer. Mientras hablábamos en esa cafetería tranquila, el peso de 5 años de dolor y secretos flotaba entre los dos. Mi celular vibró con un mensaje de mi mamá, una foto de Alexander dormido, abrazando fuerte a su peluche de pingüino. Al ver su carita en paz, tomé mi decisión. Mañana, dije guardando mi celular. Me reuniré con ella mañana. Brandon me miró serio. ¿Y si esto resulta ser otra manipulación, si le hace daño? Y no lo es, me interrumpió. No voy a dejar que pase nada, te lo prometo. Lo que no sabíamos era que la confesión de Margaret solo era el principio. Las siguientes 24 horas iban a destapar verdades que nos sacudirían a todos. Y Alexander terminaría jugando un papel que ninguno imaginaba. A veces, el camino para sanar llega de lugares que no esperas, y a veces, se necesita el corazón puro de un niño para mostrarle a los adultos cómo volver a la verdad y al perdón. El pasillo del hospital se me hizo eterno mientras caminaba hacia la habitación de Margaret. A la mañana siguiente, cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. Mi corazón latía rápido, lleno de coraje y miedo al mismo tiempo. Dejé a Alexander en la escuela diciéndole que tenía una junta importante. Su abrazo de despedida me dio fuerzas. Pero ahora, parada afuera del cuarto 415, sentía que esas fuerzas me abandonaban. A través de la ventanita de la puerta, vi a Margaret recostada en la cama. Se veía más chiquita y frágil de lo que la recordaba. Ya no estaba la mujer impecable que había arruinado el día de mi boda, solo una señora mayor, conectada a monitores y suero, con el cabello canoso pegado a la almohada. «Entra, Hilary», gritó con voz débil cuando me vio desde la ventana. «Por favor». Entré al cuarto y me quedé cerca de la puerta. El pitido constante del monitor llenaba el silencio entre nosotras. Finalmente habló otra vez, con la voz temblorosa. «Te ves bien, ser mamá te queda», dijo tratando de sonreír. «Y no hagas esto, Margaret», respondí seria. «No estoy aquí para pláticas vacías. Querías verme antes de conocer a Alexander. Estoy aquí para hablar». Cerró los ojos un momento, y unas lágrimas le bajaron por las mejillas arrugadas. «Tienes razón, siempre tan directa, tan honesta, como yo debí ser», susurró. Con manos temblorosas, sacó un sobremanila de la mesa a su lado. «Aquí está todo, los papeles originales que alteré, los recibos del dinero que le di al técnico de laboratorio, correos donde planeé todo», sacó además una carta escrita a mano. «Esto es mi confesión completa». Tomé el sobre, pero no lo abrí. «¿Por qué?», pregunté al fin, dejando salir la duda que me había atormentado por 5 años. «¿Por qué lo hiciste?». «Porque tenía miedo de perder a Brandon», susurró, mirando al suelo. «Cuando te conoció, cambió por completo. Empezó a hablar de irse a Nueva York contigo, de empezar una nueva vida lejos de Boston, lejos de mí. Y luego quedaste embarazada, y yo». Se detuvo un segundo mientras el monitor mostraba que su corazón se aceleraba. «Me convencí de que lo estabas atrapando, de que te lo llevarías para siempre», me obsesioné con impedirlo. «Así que nos destruiste a los dos», dije con voz fría.
No solo me lastimaste a mí, también dañaste a tu propio hijo. Le quitaste a tu nieto la oportunidad de crecer con su papá. Él lo sé, sollozó. Cuando Brandon me contó que los vio a ti y a Alexander en urgencias, que se dio cuenta de que el niño era su espejo. Hilary, he estado muriéndome por dentro todos estos años por la culpa. Pero ese momento, al verlo, su respiración se hizo más rápida, y el monitor comenzó a pitar fuerte. Una enfermera entró corriendo, revisó sus signos vitales y me lanzó una mirada preocupada. La señora Richmond debe mantenerse tranquila, me advirtió la enfermera. Esperé a que la enfermera saliera antes de volver a hablar. ¿Quieres conocer a Alexander?, dije mirándola directo. ¿Por qué debería dejarte? Margaret respiró hondo varias veces antes de contestar. Porque él lo merece saber la verdad. Y porque me estoy muriendo. Los doctores dicen que sin la operación tengo semanas, y aún con la cirugía las probabilidades no son buenas. La rechacé porque antes necesito hacer esto, necesito arreglar lo que destruí. ¿Y cómo planeas arreglar 5 años de mentiras? La reté. No puedo, respondió en voz baja. No puedo, respondió simplemente Margaret, pero puedo darle algo muy valioso, la verdad. Que sepa cómo fue la historia de amor de sus papás, cómo mis mentiras lo arruinaron todo y cómo nada de eso fue culpa de su mamá. Él necesita saber que su papá no lo dejó por gusto, que su mamá lo protegió con todo su corazón, y que su abuela, se le quebró la voz, su abuela cometió un error terrible por miedo y por amor egoísta. Me senté en la silla junto a su cama y finalmente abrí el sobre. Al leer los papeles, me di cuenta de la red de mentiras que había creado. Era impresionante lo lejos que había llegado, expedientes médicos alterados, fotos falsas, hasta una declaración inventada de alguien que atestiguó mi supuesta infidelidad. ¿Brandon sabe todo esto?, pregunté, sosteniendo los papeles que probaban su manipulación. Sí, asintió. Le conté todo ayer. Hilary, nunca había visto a mi hijo tan enojado, tan destrozado. Apenas me habló después de que terminé de contarle. Solo se quedó sentado mirando la pared, con lágrimas cayéndole, y luego se fue. Esta mañana regresó solo para decirme que empezó terapia para entender cómo lo controlé toda su vida. De repente tocaron la puerta. Brandon apareció, con cara de no haber dormido nada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos el mismo dolor y confusión que yo había sentido todos estos años. Y Hilary, dijo con voz suave, hay algo más que debes ver. Se acercó y me pasó su celular. Estaba abierto en un correo electrónico. Encontré esto anoche en el correo personal de mi mamá, explicó mientras lo leía. Mis manos empezaron a temblar. El correo estaba fechado solo 2 semanas después de nuestra boda, y era del técnico de laboratorio que Margaret había sobornado. Le exigía más dinero para seguir callado, amenazando con contar toda la verdad. Margaret le había seguido pagando, una y otra vez, 6 meses después, y luego otra vez más. Y el técnico, continuó Brandon con voz dura, murió en un accidente hace 3 años. Por eso mi mamá se sintió segura guardando estos correos. Nunca pensó que alguien los encontraría. Miré a Margaret, que había volteado la cara con vergüenza. Pagaste una y otra vez para esconder tus mentiras, dije con el corazón roto. Mientras yo sufría, mientras tu hijo sufría, mientras tu nieto crecía sin su papá. Fui una cobarde, susurró ella. Cada vez que pensaba en confesar, el miedo a que Brandon me dejara me detenía. Pero ahora, miró a su alrededor, a la habitación del hospital, ahora no tengo nada que perder, y mucho que reparar. En ese momento, mi celular vibró. Era un mensaje de la escuela de Alexander. Mi corazón se detuvo al leerlo. Alexander se había caído otra vez en el recreo y se reabrió la herida. Lo llevaban a la misma sala de urgencias donde habíamos estado 2 días antes. Me levanté rápido, recogí mis cosas. Tengo que irme. Alexander está herido. ¿Qué pasó?, preguntó Brandon alarmado. ¿Está bien? Si necesita que le pongan nuevos puntos, le dije mientras salía. Tengo que ir a la sala de urgencias. Hilary, espera, gritó Margaret con voz débil. Por favor,
¿Aún considerarás dejarme conocerlo, después de todo lo que supiste hoy? Me detuve en la puerta y la miré. Ahí estaba ella, tan frágil, la mujer que había causado tanto daño. Y Brandon, dividido entre seguirme o quedarse con su mamá. No lo sé, respondí con honestidad. Ahora mismo, mi hijo me necesita. Eso es lo único que importa. Mientras me apresuraba al elevador, escuché pasos detrás de mí, era Brandon, que me alcanzó. Y déjame llevarte, ofreció con voz suplicante. Por favor, y déjame estar con mi hijo, aunque todavía no me haya ganado el derecho de llamarlo así. Lo miré a los ojos y vi en su expresión los rasgos de Alexander. En un segundo, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Está bien, asentí. Pero entiende esto, vamos porque Alexander necesita un doctor. Esto no cambia nada de lo que descubrí hoy. Lo que no sabía era que esta segunda visita a urgencias nos llevaría a un momento de verdad que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Y que Alexander nos enseñaría algo muy profundo sobre el perdón y el poder sanador del corazón de un niño. El camino al hospital fue tenso. Brandon manejaba tan fuerte el volante que se le pusieron blancos los nudillos. Yo no dejaba de revisar el celular esperando actualizaciones de la escuela, con el corazón en la garganta al pensar en Alexander herido. La ironía no se me pasó por alto. Ahí estaba yo, compartiendo este momento de preocupación como papás con un hombre que se había perdido tantos momentos antes. Es alérgico a la penicilina, dije de repente, rompiendo el silencio. Si necesitan darle antibióticos, quiero que lo sepan. Me aseguraré de que lo sepan, respondió Brandon con la voz tensa de la preocupación. En ese momento, él no era el hombre que nos había dejado plantados en el altar, solo era un papá preocupado por su hijo. Encontramos a Alexander en urgencias pediátricas, sentado en la camilla con su maestra, la señorita Reynolds, a su lado. Sus puntos se habían abierto y la sangre había manchado su playera favorita de Spider-Man. Pero en vez de estar llorando, le estaba contando emocionado a la enfermera cómo había tratado de salvar la pelota de un niño más pequeño de los arbustos cuando se cayó. «Mami». Y gritó cuando me vio, y luego abrió mucho los ojos al ver a Brandon. «Mira. Del hombre que se parece a mí también está aquí». Brandon se quedó congelado en la puerta, con una emoción tan intensa que casi se podía tocar. La enfermera los miró a los dos, notando claramente el parecido, y luego se disculpó para ir a buscar al doctor. La señorita Reynolds, sintiendo la situación tan delicada, le dio una palmadita a Alexander en la mano y le dijo que regresaría después. ¿Te duele la cabeza, mi amor?, pregunté mientras revisaba el corte abierto. No mucho, respondió Alexander con valentía. Luego volteó hacia Brandon. ¿Comiste helado después de que te fuiste la última vez? Yo comí helado de chocolate con chispas porque fui valiente. Brandon se acercó, con la voz quebrada por la emoción. No compré helado. Supongo que no fui tan valiente como tú. Está bien, respondió Alexander con la sabiduría simple de un niño. Puedes ser valiente la próxima vez. En eso llegó el doctor Luis, el mismo doctor que había tratado a Alexander hace 2 días. Vio la escena con calma profesional. Bueno, joven, parece que querías volver a vernos. Vamos a arreglar esos puntos, ¿sale? ¿O va a doler?, preguntó Alexander, agarrando mi mano. Un poquito, admitió el doctor Luis, pero tienes mucho apoyo aquí para ayudarte. Mientras preparaba la anestesia, Alexander miró a Brandon. ¿Puedes agarrar mi otra mano? Mami dice que ayuda mucho apretar la mano de alguien cuando tienes miedo. Brandon me miró como pidiendo permiso con los ojos. Asentí con un pequeño movimiento de cabeza, y él se movió al otro lado de Alexander, ofreciéndole su mano. Nuestro hijo la tomó sin dudar, y por primera vez en 5 años, los 3 estuvimos conectados a través del toque de nuestro pequeño. Te lo estás haciendo muy bien, campeón, dijo Brandon con voz temblorosa mientras el doctor Luis empezaba a coser el corte. Aprieta nuestras manos tan fuerte como necesites. ¿Sabes qué es chistoso?, y dijo Alexander, haciendo una mueca de dolor pero tratando de ser valiente. Tus manos se sienten igualitas a las mías. Mira, levantó su mano libre y la comparó con la de Brandon,
tienen las mismas rayitas y todo. Vi cómo a Brandon se le llenaban los ojos de lágrimas al ver lo idénticas que eran sus manos. Sí, logró decir con la voz rota. Eso es chistoso. Mami, dijo Alexander pensativo mientras el doctor seguía trabajando. ¿Recuerdas que me dijiste que algunos niños tienen a su papá lejos? ¿Él es mi papá? ¿Por eso nos parecemos? La habitación se quedó en completo silencio. El doctor Luis siguió trabajando con mucho cuidado, casi en silencio, como entendiendo lo importante del momento. Tomé aire profundo. No era así como había planeado esta conversación, pero la vida no espera momentos perfectos. Sí, mi amor, respondí suavemente. Él es tu papá. Alexander lo pensó un momento, tranquilo. ¿Dónde estabas? Él le preguntó a Brandon, directo, sin enojo, solo con curiosidad pura. La voz de Brandon tembló al contestar. Cometí un error muy grande, Alexander. Escuché mentiras en vez de confiar en tu mami, que siempre dice la verdad. Me perdí de verte crecer, y eso será lo que más me arrepienta toda mi vida. ¿Le dijiste que lo sentías? Preguntó Alexander, con la lógica sencilla de un niño. Sí, pero no es suficiente, respondió Brandon con honestidad. No es suficiente para algo tan grande. Cuando yo me equivoco, dijo Alexander con una sabiduría que me rompió el corazón, mi mami dice que lo que más importa es aprender del error, y tratar de hacerlo mejor. La próxima vez que Alexander apretó la mano de Brandon, le preguntó. ¿Te estás tratando de hacerlo mejor? Y sí, susurró Brandon, con lágrimas cayéndole por la cara. Sí, estoy intentando con todas mis fuerzas hacerlo mejor. Listo, dijo el doctor Luis mientras ponía la última curita. Creo que estos puntos van a aguantar mejor que los anteriores. Pero nada de misiones de rescate en los arbustos por un tiempo, ¿eh? De acuerdo, dijo Alexander muy serio, luego volteó a ver a Brandon. ¿Te gusta Spider-Man? Y preguntó, señalando su camiseta manchada. Y sí, contestó Brandon, secándose los ojos. Tengo todas las películas. ¿De verdad? Los ojos de Alexander se iluminaron. Mi mamá solo me deja ver las caricaturas porque dice que las películas dan mucho miedo para niños como yo. Tu mamá tiene razón, dijo Brandon, mirándome. Es muy lista cuidándote. En ese momento sonó mi teléfono. Era del hospital. Margaret estaba peor y necesitaban que Brandon regresara de inmediato. Vi la lucha en su cara, quería quedarse con su hijo, pero sabía que su mamá lo necesitaba. Me acerqué a Alexander y le dije suavecito. Y cariño, papá tiene que ir a ayudar a su mamá, ella está muy enferma en el hospital. Decir papá se sintió raro en mi boca. Alexander se puso serio. ¿Cómo cuándo me cuidaste cuando tuve gripe? Preguntó. Algo así, asentí. Deberías ir a ayudarla, le dijo Alexander a Brandon con decisión. Las mamás necesitan que las cuidemos cuando están enfermas. Brandon se agachó a su altura. Gracias por entender, campeón. Y gracias por dejarme tomarte la mano hoy. Significó más para mí de lo que imaginas. ¿Te volveré a ver? Preguntó Alexander. Brandon me miró con la pregunta en sus ojos. Pensé en todo lo que había pasado, la confesión de Margaret, las pruebas de sus mentiras y, sobre todo, la conexión que acababa de ver entre ellos dos. ¿Qué tal si mañana vamos todos por un helado después de la escuela? Sugerí. ¿Con chispas extra? Preguntó Alexander con una sonrisa. Con chispas extra, confirmó Brandon con la voz llena de emoción. Lo prometo. Cuando Brandon se fue al hospital, ayudé a Alexander a cambiarse a la camiseta limpia que llevaba en mi bolsa. Estaba muy callado mientras recogíamos nuestras cosas. Mami, dijo por fin, ¿la mamá de papá está muy enferma? Sí, mi amor, sí lo está. ¿Podemos hacerle una tarjeta de recupérate pronto como la que le hice a la señorita Reynolds cuando estaba enferma? Me quedé viendo a mi hijo, sorprendida por lo bueno que era, incluso con alguien que nunca había conocido.
En ese momento me di cuenta de que tal vez el corazón inocente de Alexander podría ayudar a sanar no solo sus heridas, sino también a nuestra familia rota. Lo que no sabía era que la situación de Margaret estaba peor de lo que pensábamos, y que las siguientes 24 horas pondrían a prueba nuestra frágil paz de formas que nunca habríamos imaginado. A veces, el camino hacia el perdón cuesta más de lo que esperamos. Y a veces, son los hijos quienes nos muestran cómo pagarlo. Esa noche, después de que Alexander se durmió, me senté en la mesa de la cocina con él, haciendo una tarjeta para Margaret. Insistió en usar sus plumones de brillantina y dibujó lo que llamó una familia de pajaritos, un pájaro grande, uno mediano y uno chiquito, todos con alas. Porque los pajaritos se quedan juntos, me explicó antes de irse a dormir. Como las familias deberían. Mi celular se iluminó con un mensaje de Brandon. Mi mamá está empeorando mucho. Los doctores dicen que sin cirugía urgente no pasa la noche. Pero ella sigue negándose. ¿Puedo ir a verte? Necesito hablar. 20 minutos después, Brandon estaba sentado frente a mí, viendo la tarjeta a medio terminar de Alexander. Sus ojos estaban rojos, la corbata floja alrededor del cuello. Y no quiere escuchar razones, dijo, pasando los dedos sobre los dibujos de los pajaritos. Dice que no merece vivir por todo el daño que hizo, que necesita pagar por sus errores. Me miró, desesperado. Y Hilary, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿qué dicen los doctores? Con la cirugía, tiene 50% de posibilidades. Sin ella, ninguna, contesté. Que ella sigue diciendo que quiere ver a Alexander primero para disculparse. Pero los doctores dicen que si esperamos a mañana, no pudo terminar. Cerré los ojos, pensando en todo el dolor que Margaret había causado, pero también en las palabras de Alexander, las mamás nos necesitan cuando están enfermas. Despiértalo, dije al fin. Pero Brandon, si hacemos esto, no es por ella. Es por Alexander. Para que nunca se pregunte si pudo haber ayudado a salvar a su abuela. Brandon asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. 10 minutos después, llevé a un adormilado Alexander al hospital, con su pingüino de peluche bajo un brazo y la tarjeta a medio terminar en la otra mano. La habitación de Margaret estaba en penumbra, llena de máquinas que pitaban. Se veía más pequeña que nunca, su piel casi transparente bajo las luces. Sus ojos se abrieron cuando entramos. Alexander, susurró ella, con lágrimas cayéndole al instante. ¿Eres la mamá de mi papá? Preguntó Alexander, con voz bajita. Alexander preguntó de repente, tímido, acercándose más a mí. Solo pude asentir, sin poder hablar por un momento. Brandon se movió al lado de la cama y tomó la mano de su mamá. Mamá, Alexander y Hilary ya están aquí, dijo suavemente. ¿Aceptas hacerte la cirugía? Los ojos de Margaret no se apartaron de la carita de Alexander. Te hice una tarjeta, dijo él, mostrándole su dibujo, pero todavía no la termino. Quiero ponerle más brillitos. Es hermosa, alcanzó a decir Margaret, con la voz quebrándose. Los pajaritos, tu familia. Alexander asintió muy serio. Y el pájaro grande es mi papá, el mediano mi mamá y el chiquito soy yo. ¿Ves cómo se agarran de las alas? Porque mi mami dice que la familia siempre debe estar unida, aunque las cosas estén difíciles. Vi como algo se rompió en la expresión de Margaret. Me miró de verdad, como no lo había hecho en 5 años. Y Hilary, dijo con la voz apenas audible, no merezco tanta bondad. No, contesté en voz baja. No la mereces, pero Alexander sí merece tener una abuela. Si eres lo suficientemente valiente para hacerlo. Quiero agregar otro pajarito, dijo Alexander de repente, sin entender la importancia del momento. Uno que sea la abuela. Pero primero tienes que ponerte bien para que me ayudes a escoger el color. El monitor de Margaret empezó a marcar su ritmo cardíaco más rápido. Una enfermera se asomó preocupada, pero Margaret le hizo una seña para que se fuera. Alexander, dijo Margaret, intentando incorporarse un poco. Necesito decirte algo importante. Hace mucho tiempo hice algo muy mal. Dije mentiras que lastimaron mucho a tu mamá y a tu papá. ¿Pediste perdón?
Preguntó Alexander, con la misma pregunta que antes le había hecho a Brandon. Y no es suficiente, contestó Margaret, repitiendo casi las mismas palabras que había dicho Brandon. Cuando yo digo mentiras, dijo Alexander pensativo, mi mami me hace sentar en la silla de pensar hasta que estoy listo para decir la verdad y pedir perdón. Tal vez tú también necesitas una silla para pensar. Un sonido extraño salió de la garganta de Margaret, algo entre un llanto y una risa. Y sí, dijo con un hilo de voz. Creo que sí necesito una, pero primero, se giró hacia Brandon. Llama al doctor. Quiero hacerme la cirugía. Las siguientes horas pasaron como un parpadeo mientras preparaban a Margaret para la operación de emergencia. Alexander se quedó dormido en mis brazos en la sala de espera, con su pingüino de peluche abrazado y su tarjeta incompleta en la otra mano. Brandon estaba a mi lado. De vez en cuando estiraba la mano para acariciar el cabello de nuestro hijo. Y Hilary, dijo en voz baja, cuidando no despertar a Alexander. Gracias por traerlo. Por darle la oportunidad a todo esto. No lo hice por ella, le recordé. Lo sé, respondió él. Y eso es lo que hace que sea todavía más increíble. Hizo una pausa mientras miraba a Alexander dormir. Se parece tanto a ti, ¿sabes? Tu amabilidad, tu forma de pensar. Lo veo en todo lo que hace. Tiene tu sonrisa, le dije sin pensarlo. Y tu corazón, cuando no está cubierto de miedo o dudas. La cirugía duró 6 horas. Alexander se despertó un par de veces pidiendo agua y luego volvió a dormirse. Cerca del amanecer, el doctor salió del quirófano, cansado pero con una leve sonrisa. O lo logró, anunció. Las próximas 24 horas son críticas, pero está luchando. Pase lo que pase, esta noche le dio la voluntad de seguir. Miré a nuestro hijo dormido. Sabía perfectamente que, o mejor dicho, quien le había dado a Margaret esa voluntad de vivir, Alexander. Había hecho lo que ni Brandon ni yo habíamos podido. Le ofreció un perdón puro, el tipo de perdón que solo el corazón de un niño puede dar. Cuando el sol salió sobre Boston, llenando las ventanas del hospital con luz dorada, me di cuenta de que estábamos en una encrucijada. El camino no iba a ser fácil, había años de dolor que sanar, confianza que reconstruir y relaciones que redefinir. Pero al ver a Alexander dormido entre Brandon y yo, con su tarjeta todavía en la mano, supe que sanar sí era posible. Lo que no podía imaginar en ese momento era que la recuperación de Margaret traería todavía más sorpresas. Y que la sencilla sabiduría de Alexander seguiría guiándonos hacia un futuro que ninguno habríamos soñado aquel horrible día de boda hace 5 años. A veces, las mejores lecciones sobre el amor y el perdón vienen de quienes menos esperamos, nuestros hijos. 6 meses después de la cirugía de Margaret, estaba en la cocina viendo cómo Alexander le daba los últimos toques a otra tarjeta. Esta vez no usó plumones con brillantina, sino que la hizo con lápiz y su mejor intento de escribir en cursiva. Querida abuelita, me da gusto que ya te sientas mejor. Con cariño, Alexander, decía. Los últimos meses habían sido un camino de pasos pequeños y de sanación poco a poco. La recuperación de Margaret no fue solo física, también cambió por dentro de una forma que ninguno esperábamos. La mujer que salió de ese hospital ya no era la misma que, 5 años antes, había causado tanto daño en nuestras vidas. Iba a terapia 3 veces por semana para trabajar en su necesidad de controlarlo todo y su miedo a quedarse sola. Fue idea de ella pagar la escuela privada de Alexander, no para comprar perdón, sino porque quería empezar a enmendar lo que hizo cuando al principio se negó a ayudar. Me dijo algo que me hizo cambiar de opinión. Déjame hacer esto, no como su abuela, sino como alguien que está intentando arreglar un poquito del daño que causé. Brandon y yo también íbamos en nuestro propio proceso para llevarnos bien. Empezamos con visitas vigiladas, luego con salidas por un helado, paseos al parque los fines de semana, y después llegaron las comidas familiares los domingos en casa de mis papás. Alexander era feliz en esos momentos, aprovechando todo el cariño de su papá como una flor que busca el sol. Un domingo, que nunca olvidaré, mi papá llamó a Brandon para hablar en privado. Yo pensé que iba a ser un regaño, pero lo que escuché fue: todos merecen una segunda oportunidad cuando de verdad se arrepienten, pero si vuelves a lastimarlos,
No voy a tener que decirte lo que pasará. Brandon lo entendió. El momento que más nos unió fue la primera obra escolar de Alexander. Lo eligieron para ser un búho sabio en un cuento del bosque, y él quiso que todos fuéramos, su mamá, su papá y sus 2 parejas de abuelos. Pensé que sería incómodo, pero al verlo ahí, tan serio diciendo sus diálogos, el orgullo y el amor por él nos unió a todos. Al final de la obra, Margaret se acercó mientras Brandon ayudaba a Alexander a quitarse el disfraz. Hilary, me dijo con voz baja pero firme, he estado escribiendo algo para ti, un relato de todo lo que hice, cada mentira, cada manipulación. No es para publicarlo ni para exponerme, es para poder sanar. ¿Lo leerías? La miré de verdad. Esa mujer orgullosa y controladora que tanto miedo me había dado ya no estaba. En su lugar había alguien que reconocía su daño y que estaba tratando de cambiar. Sí, le dije. Creo que ya estoy lista. Esa noche, cuando Alexander se quedó dormido, leí la confesión de Margaret. Fue muy honesta, habló sin rodeos de lo que hizo y lo que pensaba cuando lo hacía, sus celos, sus miedos. Contó cómo el amor sin condiciones de Alexander le había enseñado lo que es una familia de verdad, no es control ni posesión, es apoyo y aceptación. Las semanas pasaron y se volvieron meses. Brandon y yo seguimos criando juntos a Alexander. Nuestra relación cambió, ya no era el amor de antes, sino una sociedad fuerte basada en nuestro amor por nuestro hijo. Aprendimos a confiar otra vez, no como pareja, sino como papás. Y Margaret. Margaret nos sorprendía cada día. Empezó a ser voluntaria en un refugio para mujeres, contando su historia para que otras vieran lo peligroso que puede ser querer controlar a los demás. Nunca me pidió perdón directamente, pero lo mostró con sus actos, respetó mis decisiones, apoyó mi trabajo, respetó los límites y, lo más importante, quiso a Alexander sin tratar de adueñarse de su cariño. Así llegó el día que cerró el círculo, el 5º cumpleaños de Alexander. La fiesta estaba en todo su apogeo en el patio de la casa.